Cristo resucitó. Verdaderamente resucitó. Aleluya. Mis queridos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta el encuentro de Jesús con dos de los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista salió a anunciar la conversión de los pecados, a preparar el camino, a llenar las valles, a bajar las montañas, para que el camino sea recto delante del Señor. Fue como un imán, atraía a las personas a seguir el modo de vida de él. Y según los estudios, dicen que San Juan Bautista vivía como en una comunidad, si quieren, de monjes. Una vida ascética, una vida que totalmente a la contemplación de la palabra de Dios y al anuncio de esta palabra. San Juan, desde que recibió el Espíritu Santo en el vientre materno, empezó a estar fue lleno del Espíritu Santo. Y sabía que el Mesías viene al mundo para realizar la salvación a los hombres. Salió y salieron con él sus discípulos. Para entender esto, antiguamente, hasta en Oriente, hace poco, vivía un monje o un solitario en una ermita. No había la vida monástica como en Occidente hasta poco tiempo, una vida comunitaria. Cada solitario vivía y si alguien quiere vivir, tiene que obedecerlo. Quiere decir, llega a ser él su superior y él tiene que enseñar al recién venido para aprender cómo vivir la vida religiosa. Por eso lo llamaban el padre espiritual. San Juan parece que era, entre comillas, de estos padres espirituales que tenía sus discípulos, entre ellos Andrés, el hermano de San Pedro. Y cuando llegan, San Juan no aprovecha para juntar discípulos de él, como decía, yo soy el más importante, quédense conmigo. Porque el consagrado verdadero tiene como un ejemplo a San Juan, que decía siempre, tengo que disminuir para que Cristo crezca. Nosotros, como consagrados, si les anunciamos a ustedes, nosotros mismos somos falsos consagrados. Pero si anunciamos a Cristo Jesús como único Salvador y Redentor nuestro, somos verdaderamente consagrados. Y San Juan, al ver a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Y acá, entre la sombra y la verdad, uno elige la verdad. Por eso ellos dejaron a Juan y siguieron a Cristo. Porque Juan era este reflejo de la verdad, pero Cristo es la verdad. Le siguieron. Jesús mira atrás y pregunta qué quiere. Hoy mismo, el día 12 de mayo 2020, Jesús te mira y te pregunta qué quieres. Cada uno de nosotros tiene un pedido personal. Lo más importante, tener atrevimiento a decirle a Jesús verdaderamente lo que yo quiero. Sea lo que sea. Dinero, salud, salir de la casa, descansar de mi Señor, dígalo. Seas sincero con el Señor. Pero el Señor
Cuando ellos le dijeron, ¿dónde vives? Quiere decir que ellos tenían necesidad de ir a estar con él. Sentían como los discípulos de Emaús, cuando fueron y Jesús empezó a hablar, como algo ardía en el corazón. ¿Dónde vives? Jesús, no hay que olvidar que no tenía ni una como cojín para recoger, para reclinar su cabeza. No tenía ni un lugar. Ven y verán. Hay que vivir con Jesús para ver dónde vive Jesús. Porque Jesús no vive en lugares cerrados. Jesús vive con el hombre, con el ser humano. Donde hay un ser humano, allí está Jesús. Y cada vez que yo sigo a Jesús y vivo con Él, quiere decir, empiezo a recibir de Él. Doy un ejemplo. Si yo me pongo en el sol, recibo del color del sol. Si yo me pongo frente a Cristo, en presencia de Cristo, con Cristo, recibo de esta santidad de Cristo. Pero esto me hace, entre comillas, evangelizado. ¿Por qué? Porque vivir en la presencia de Dios, en primer lugar, me humaniza. En segundo lugar, me cristianiza. En tercer lugar, me lleva a la eternidad, quiere decir, me diviniza. Entonces, ellos vieron a Jesús, fueron evangelizados, entre ellos era San Andrés, y vuelve el evangelizado en evangelizador. Apenas vio su hermano, hemos encontrado el Cristo, porque el mensaje evangélico nunca es individual. Quiere decir, no es solo mío. Yo lo recibo para darlo a ustedes. Ustedes lo reciben para darle a otro. Acuérdense, Juan Pablo II, cuando hablaba a los jóvenes, decía, donde ustedes llegan, nosotros no llegamos. Por eso les pido que conozcan a Cristo para llevar la salvación a sus amigos jóvenes en las universidades y en donde ustedes se encuentran. Como la Santísima Virgen María. La Virgen recibió el mensaje, fue evangelizada, entonces de repente, directamente, se transforma en evangelizadora. Fue, dice el Evangelio, rápidamente donde está su prima Isabel. Tú y yo, como somos creyentes, no podemos dejar el mensaje de Cristo oculto en nosotros. Yo cuando bautizo un niño, digo a las mujeres, especialmente a la madre y la madrina, ustedes saben muy bien, el blanco, si lo guardamos, queda pálido, queda amarillado. Si no lo cuidamos, queda sucio. Cristo, representado por el vestido blanco en el bautismo, si no lo damos a los demás, queda pálido en nosotros. No atrae a la gente. La gente no ve algo que le atrae, alguien que le atrae. Por eso, el ateísmo es hijo de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Cuando yo no presento a Cristo como Cristo es, la gente niega a Dios. Porque muchas veces nosotros fabricamos dioses con minúscula a nuestras imágenes y semejanza. Por eso la gente se escapa de este Dios que yo le presento. Doy un ejemplo. Si yo, por ejemplo, soy creyente,
vivo en la iglesia, cumplo los preceptos, ayudo a la gente, pero al mismo tiempo yo vivo una vida paralela, ¿cómo la gente va a creer que yo verdaderamente soy creyente? En la primera, seré como aquel que dice el Evangelio, me honran, la Biblia, me honran con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. La segunda, cuando yo vivo una vida paralela, la gente cómo va a creerme, dónde está mi sinceridad en lo que creo y en lo que practico. Yo para ser como un imán, como San Juan, como San Marón, como San Charbel, como Santa Rafa, como la Virgen María, debo vivir una vida coherente entre lo que creo y lo que proclamo y lo que vivo. Voy un poquito a la carta a los Filipenses. San Pablo fundaba iglesias por cada zona y iba de un lugar a otro, como cuando yo voy de Colombia a Ecuador, al Perú, dentro de Colombia a Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Corozal. Esta es la misión del misionero, ir fundando comunidades. Pero estando en Roma, escribía a los filipenses. Estando en Filipe, escribía a los corintios. Estando en Corintios, a los colosenses. Y parece que San Pablo en esta carta estaba encarcelado porque anunciaba a Cristo y para muchos era peligro anunciar al nuevo rey y verdadero rey, porque esto da una amenaza al rey Nerón que estaba en aquel tiempo. Pero San Pablo, estando en cadenas, estaba alegre. ¿Por qué? Porque lo que él decía de Jesús lo vivía en su vida. Quiere decir, no decía de Jesús solamente delante de la gente y cuando venían a agarrarle las manos decía, no lo conozco. Tómenla. Sí, Cristo es el Hijo de Dios. Y no me importa si estoy encadenado o no. Lo que me importa es decir la verdad. Y por lo tanto, él decía a los de Filipenses, a mí me da alegría que ustedes anuncien a Cristo, pero muchos lo hacían porque salía de ellos, otros lo hacían por otra razón. San Pablo, de su gran amor a Cristo, decía, a mí qué me importa, lo que me importa es que el nombre de Jesús sea adorado y conocido. Hoy nosotros rezamos para que el Señor nos da la gracia de ser sinceros, la gracia de vivir en la verdad, la gracia de ser luz en este mundo. Pidamos esta gracia con la intercesión y la oración de nuestra Madre Celestial. Amén.